Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Pero continuando con la palabra del día de hoy, vamos a continuar hablando del libro de los Hechos, y esta vez vamos a ir al capítulo 15, si usted tiene su Biblia, capítulo 15, versículo 36 al versículo 41, si usted ha traído su Biblia. Y sería bueno que traiga siempre su Biblia, así podemos leer la palabra del Señor. Dice así, vamos a leer. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Padre bueno, oramos otra vez a ti, como siempre, cada vez que abrimos la palabra y exponemos la palabra, pedimos por la ayuda de tu Espíritu Santo, que es el Maestro, aquel que, Señor, nos ilumine el corazón, y que cuando leemos la Escritura, Señor, nos ilumine el corazón y podemos entender para poder sacar aplicación para nuestra vida diaria. Por eso el día de hoy oramos para que tú puedas hacernos entender como autor de la Escritura esta palabra que vamos a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, viendo este pasaje, podemos ver que después de su primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé volvieron a Jerusalén. Y en Jerusalén los discípulos y los ancianos se reúnen para resolver una situación, la situación de los nuevos creyentes gentiles que estaban apareciendo en la iglesia, y algunos hermanos que eran de trasfondo judío les estaban diciendo que deberían de circuncidarse, de que deberían de cumplir la ley. Y entonces había este conflicto porque no se podían entender en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, lugar donde habían escapado de Jerusalén después de la persecución en Jerusalén. Así que no se podían entender al respecto. Entonces buscaron la manera de reunirse y entonces de esta manera poder responder a esta pregunta que se presenta en Antioquía. Entonces podemos decir que ya los hermanos habían sido comunicados en Antioquía de esta resolución en Jerusalén, pero había surgido ahora en el corazón del apóstol Pablo volver a ver a los hermanos de las diferentes ciudades donde habían predicado el Evangelio. Y aquí surge un desacuerdo entre ellos debido al punto de vista que tenían respecto al abandono de Juan Marcos, el primer viaje misionero, el cual era apodado Marcos, era Juan Marcos. Bernabé decía que sí, Juan Marcos debería de volver en el segundo viaje misionero con el apóstol Pablo. Pero Pablo decía que no debería de volver, porque él decía, él ha abandonado la misión, él ha desertado de la misión. Revisando muchos textos, traducciones del original a diferentes idiomas, al español y al inglés, veo que la palabra desertar, de abandonar o desertar, que los había dejado, significa realmente deserción en el sentido de una deserción militar. Así que Pablo no estaba muy satisfecho, no estaba muy contento con que Juan, apodado Marcos, se haya alejado del equipo misionero. Entonces había llegado el tiempo en el corazón del apóstol Pablo de visitar a los nuevos creyentes. Necesitaban que alguien los viera en su crecimiento en el Señor, era el tiempo de visitar. Esto había surgido en el corazón del apóstol Pablo. Y podemos ver el pasaje que dice en el versículo 36, otra vez, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Mire, hermano, esta escritura dice que habían pasado algunos días, o sea que casi era de inmediato. La resolución del concilio de Jerusalén ya había sido tomada, pero estaba claro que en la práctica de la fe de los gentiles respecto de la ley de Moisés. Aunque el texto no menciona que los creyentes gentiles, qué es lo que ellos exactamente estaba sucediendo con ellos, pero podemos decir que los hermanos estaban sufriendo la presión de que necesitaban circuncidarse por causa de los otros hermanos judíos. Es posible que Pablo estaba pensando en su crecimiento espiritual, pero también estaba pensando en qué pasaría con estos hermanos
que sucedería si llegaban otros hermanos de trasfondo judío y a los hermanos recientemente convertidos les obligasen otra vez a circuncidarse y a cumplir la ley de Moisés. Era claro que era necesario ir a verles, era claro que era necesario volver a visitarles y ver cómo estaban haciendo en su jornada con el Señor. Hermanos, los creyentes nuevos necesitan ser apoyados mientras crecen en su fe en el Señor Jesucristo. Esto en su conocimiento de la palabra de Dios, en entender su fe. El creyente necesita adquirir conocimiento de las nuevas áreas de su vida espiritual. Si algo me inspira para poder abrir una clase en el Instituto Bíblico Immanuel en español, es porque no es suficiente decir creo en el Señor Jesucristo. No es suficiente llevar una vida devocional. No es suficiente que usted lea la palabra todos los días y que haga su devocional. Eso no es suficiente. Es necesario que conozcamos más nuestra fe. Porque dice la palabra del Señor en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice. Y con todas tus fuerzas. O sea, hay una parte en el mandamiento que enseña la palabra del Señor, que no es suficiente amar con el corazón al Señor, o sea, emocionalmente amarlo, que no es suficiente amarlo con toda nuestra alma, sino que es necesario amarle también con nuestra mente. Eso quiere decir cultivarnos, educarnos en la palabra del Señor, investigar la palabra de Dios un poco más allá de lo que es la vida devocional. ¿Me comprende? Y tal vez el cristianismo es la única fe que hace eso, porque estimula a que las personas estudien la palabra del Señor académicamente. Porque la Escritura necesita ser estudiada desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento para poder comprender, porque es la revelación de Dios. Así que Pablo no solamente estaba pensando que estos hermanos necesitaban ser visitados porque eran nuevos, estaba pensando que ellos necesitaban confirmar su fe, necesitaban saber por qué ellos no tenían que circuncidarse, necesitaban saber por qué ellos no tenían que obedecer la ley, excepto en la resolución que el Concilio de Jerusalén había hecho. En nuestra iglesia ofrece oportunidades, diferentes cursos, tipos de entrenamiento, tanto inglés como en español, y uno puede tomar temas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y el objetivo es que cada creyente no solamente tenga una perspectiva de su esperanza en el cielo, sino también tenga una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga un punto de vista bíblico claro y que manifieste cómo ve la realidad como cristiano. Hermanos, este es un problema el día de hoy. Hay personas que tienen una cosmovisión humanística el día de hoy. Hemos dejado los cristianos lugares claves, tanto en las áreas de la ciencia, del conocimiento, de la política, en todas las áreas aquí en los Estados Unidos, y hemos dejado que el humanismo avance. Y estas personas que tienen cosmovisión humanística están tomando decisiones por nosotros el día de hoy, por todos nosotros el día de hoy. Así que la preocupación del apóstol Pablo de ir a visitar a estas personas no solamente era para saber cómo ellos estaban, sino él quería que ellos aprendan la palabra del Señor, que les confirme, que sepan la razón de lo que creen, que no es suficiente decir esto creo, sino que es necesario explicar por qué creo. Amén. Entonces le pide a Bernabé volver a visitar a los hermanos. Hermanos, la iglesia tiene cuidado durante el crecimiento de los nuevos creyentes. Es importante que les visitemos a los nuevos creyentes para que ellos se consoliden en su fe y además estimularles a que no solamente lleven una vida devocional, sino también que estudien la palabra de Dios. ¿Sabe que a muchos no les agrada mucho cuando se trata de estudiar? Hermano, yo quiero animarle, que estudie, que lea más. ¿Sabe qué? Y sobre esto todavía nos ha llegado el Internet y todo es visual en el Internet. Hablaba con un amigo que es ahora decano de una de las facultades más grandes en Bolivia, y le digo, quiero que me des un comentario al respecto, le digo, porque estudiamos juntos en la universidad, y él enseña una cátedra a tiempo completo. Y entonces le digo, ¿cómo estás encarando el día de hoy la enseñanza con el Internet? ¿Cómo estás haciendo? Porque prácticamente se puede encontrar toda la información que se necesita en el Internet para lo que él enseña. Él enseña automatismos industriales, enseña en la parte eléctrica, eso enseña él. Y me dice,
Mira, Juan, yo tropiezo con un problema, dice. El material está, tenemos los textos, pero al estudiante solamente le gusta ver, no le gusta leer. La tendencia es ver solamente. Quieren ver videos hechos y elaborados y ya no quieren leer. Hermanos, esa es la tendencia del día de hoy, de nosotros también, especialmente el día de hoy. Pero aquí Pablo le dice a Bernabé, vamos a ver a los hermanos. Y el cuidado pastoral y el cuidado con los nuevos no solamente es ver cómo están ellos, sino estimularles a que ellos estudien la palabra de Dios. Porque es cierto y es evidente que el apóstol Pablo y Bernabé no iban a estar con ellos en ese recorrido en todo el tiempo, solamente en un recorrido. O sea, no podemos esperar que todo el tiempo venga alguien a enseñarnos, a decirnos lo que vamos a hacer. Nosotros mismos tenemos que ponernos a estudiar la palabra de Dios. La congregación hace el rol de sobreveedor a los creyentes nuevos de cómo están viviendo su vida cristiana. Eso es lo que hace la congregación. Pero es responsabilidad del nuevo creyente también investigar la palabra de Dios. No sé si esto le ha pasado a usted, pero cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, tenía 8 años. Una sed de leer la palabra de Dios, hermano. Yo leía día y noche la Biblia. Era un niño. Pero no podía parar de leer la Biblia, hermanos. No podía parar de leer la Biblia. Tenía que leer. Ya acababa un libro, empezaba el otro. Acababa uno y empezaba el otro. Acababa uno y empezaba el otro. Y mi Biblia ya estaba viejita, tanto leerla. Pero no es suficiente, hermanos, leer devocionalmente, porque he leído varias veces la Biblia. Y he estudiado la Biblia a diferentes niveles, desde los más bajitos, hasta las clases de la iglesia, hasta el nivel académico alto. Este es un desafío para nosotros, hermanos, el dedicarnos a la palabra del Señor. Así que podemos decir, hermanos, que la congregación hace el rol de sobreveedor, supervisa cómo están viviendo su vida cristiana los nuevos creyentes. Y en los versículos 37 al 41 dice así: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llegar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. No había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Podemos decir, hermanos, que la congregación necesita sabiduría cuando se presenta un desacuerdo sobre un asunto ministerial. Puede ver, hermano, que la iglesia aquí está lidiando con una situación que se presenta entre dos grandes hombres del Señor. Se presenta entre el apóstol Pablo y Bernabé. El problema, como hablamos más antes, era Juan Marcos, que en el primer viaje misionero, estando ya en la isla de Chipre y cruzando ya al frente a Panfilia, ya en Panfilia, no sé, como en inglés dicen, le da cold feet. Algo le da. Y se vuelve hacia Antioquía. No continúa con ellos. Cuando tocamos este pasaje que se encuentra en Hechos 13:13, vimos que tal vez lo que estaba sucediendo con Juan Marcos era que tenía miedo, porque ese sector en Panfilia, para cruzar hacia Perge, era un sector donde era mucho ladrón. Era muy montañoso, no había gente. Y generalmente la gente sufría robos y atracos y morían en ese lugar. Probablemente era eso, pero cuando vemos este pasaje nos damos cuenta que era más que eso, que no solamente era miedo a la situación, a la amenaza de muerte. El problema es que Pablo no estaba muy satisfecho con la conducta de Juan Marcos. Y como decía hace rato, revisando algunas versiones, él está diciendo, él ha abandonado, él ha desertado. Él no ha querido ir, él se ha escapado, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, al afirmar esto, Bernabé tenía otro punto de vista. Y ¿sabe qué? Bernabé decía, hay que llevarlo. Pablo decía, no, ha desertado. Bernabé decía, hay que llevarlo. Pero hay que ver un poco del trasfondo de lo que es la vida de Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Su nombre era Juan y su apodo era Marcos. Su mamá era María. María, a cuya casa Pedro fue después de ser liberado de la cárcel. Está en Hechos 12:12. ¿Se acuerdan que Pedro fue arrestado y encarcelado? Y luego fue liberado
el apóstol Pedro milagrosamente cuando el guardia quería matarse? ¿Verdad? Y sale de la cárcel y va hacia una casa y toca la puerta y sale una muchacha y no le abre la puerta de la emoción, ¿no es cierto? Dice, ahí está Pedro, creo que está. ¿Y por qué no has abierto? ¿No? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Y justamente esta es la casa de la mamá de Juan Marcos. O sea, cuando Pedro sale de la cárcel, va a la casa de la mamá de Juan Marcos, que era la casa. Probablemente Juan Marcos estaba allá también. O sea que lo que podemos ver aquí, que hay indicios de que Marcos era de una familia conocida entre los creyentes de allá, una familia reconocida entre los creyentes de la familia de allá. De hecho, el apóstol Pedro había ido allá. Y por otra parte, era sobrino de Bernabé. Si usted ve en Colosenses 4:10, se nos dice que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Ahora aquí está diciendo Pablo, no vamos a llevar a tu sobrino. Eso ya le toca a lo más cercano, ¿verdad? Porque es sobrino, pues está la familia, pues hay consanguinidad, pues. Y le está diciendo, no vamos a llevar a tu sobrino. Y Bernabé está diciendo, no, lo vamos a llevar, lo vamos a llevar. No dice las razones por las cuales Pablo no lo quiere llevar y por qué Bernabé le quiere llevar. Pero viendo un poco el trasfondo, nos damos cuenta que hay cierta conexión familiar entre Bernabé y Juan, apodado Marcos. También era de considerarse el trasfondo judío de Marcos, porque él tendría ciertas dificultades con manejar su trasfondo religioso frente a los gentiles. Mire, en Gálatas 2:11 dice así. A ver, veamos. Gálatas 2:11 dice así, hasta el 13 dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este pasaje de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 13, se menciona, ocurre después del concilio de Jerusalén. Para entonces, Bernabé y Pablo ya habían ido a Antioquía, ya habían comunicado cómo deben los creyentes gentiles comportarse frente a la circuncisión, que no era necesario que se circunciden y que no era necesario que cumplan la ley, pero ahora ocurre en el mismo lugar que cuando venían los judíos estaba con ellos, pero cuando venían los gentiles estaba con los gentiles, y cuando venían los gentiles o los judíos, él se alejaba de los gentiles, mostraba una conducta inconsistente. Tal parece que Bernabé tenía este problema de que no podía manejar su trasfondo judío frente a los creyentes que eran gentiles. Entonces aquí surge más o menos la figura, ¿por qué el apóstol Pablo no le quería llevar a Juan Marcos? No le quería llevar porque su mismo tío tenía cierta dificultad en manejar su trasfondo judío cuando se trataba de estar en comunión con los creyentes gentiles. ¿Cuánto más Marcos? Entonces, por eso que es muy probable que por esta razón le estaba entendiendo más a Juan Marcos que el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo había desertado. En cambio, para Bernabé necesitaba ir a este viaje misionero, porque parece que tenían ambos el mismo problema, que cuando estaban entre gentiles no podían desenvolverse debido a su trasfondo religioso. Hermanos, esto parece mostrar que a pesar de los peligros que había en Panfilia, Juan Marcos desertó, porque tal vez él no estaba preparado, él todavía no estaba listo para enfrentarse y ministrar entre los creyentes que eran gentiles debido a la situación de su trasfondo. Entonces la perspectiva de Pablo era correcta desde ese sentido, pero la perspectiva de Bernabé era también otra perspectiva, porque finalmente necesitaban encaminarlo a Juan Marcos en el camino del Señor. Amén. Esto pasa también en nuestras propias vidas, hermanos. La situación de nuestro trasfondo, de nuestra fe, a veces nos produce conflicto cuando tenemos que vivir la vida cristiana diaria. A veces nuestro trasfondo que tenemos no nos permite vivir una vida libre de conflictos.
el no poder ser consistentes en cuanto a nuestra fe, el no tener una cosmovisión que es bíblica, en esos momentos nos causa conflicto. Por eso es que insisto, hermanos, que debemos estudiar las Escrituras seriamente. Con lo del devocional estoy contento, hermanos, que usted lea la palabra de Dios, tenga su devocional. Con eso estoy más que satisfecho en ese sentido. Pero eso no es suficiente. Es necesario saber dar razón del por qué creemos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es inerrante, que no tiene error? ¿Por qué creemos que la salvación está en Cristo? ¿Por qué afirmamos que Cristo es el Salvador? ¿Por qué afirmamos que el Espíritu Santo es el que nos enseña las Escrituras? Hermanos, no vamos a poder tener una fe consistente en nuestra vida si no adquirimos una cosmovisión bíblica. ¿Se da cuenta? No vamos a poder tener una vida consistente si nosotros no nos ordenamos en lo que nosotros creemos y miramos de esa manera al mundo y hacemos todas las cosas desde ese ángulo de nuestra fe. Esa es una cosmovisión. Hermanos, parece que Bernabé entendía esta situación mucho más que el apóstol Pablo desde ese lado, porque quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo no quería, porque aparentemente no estaba listo, y lo dice en 1 Corintios 12:5 también, y lo voy a leer. El apóstol Pablo dice algo así: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, y hay diversidad de ministerios. En este caso, tal vez Juan Marcos no estaba preparado para ir a hacer ministerio entre los gentiles. Tal vez él todavía debía hacer ministerio entre los judíos porque ese era su trasfondo, se adaptaba más fácil, no estaba con problemas de qué cosas hacen los gentiles, estaba en el medio donde él podía desenvolverse. Así que todavía tal vez no estaba listo. Así que toman caminos separados, Bernabé con Juan Marcos a Chipre y Pablo y Silas a Siria y Cilicia. Y entonces aquí llama la atención, ¿por qué Pablo elige a Silas y no quiere llevar a Juan Marcos? Primeramente, el nombre de Silas en latín es Silvano, por eso usted va a encontrar Pablo, Silvano y Timoteo en algunas introducciones de algunos libros. El nombre latino de Silas es Silvano. Y se presentó a la iglesia de Jerusalén en el concilio de Jerusalén, y también cuando llevaba la carta, y era además ciudadano romano, era profeta porque predicaba la palabra del Señor, y también era conocido por los de Antioquía, y además de eso, era un amanuense. ¿Eso qué quiere decir? ¿Han escuchado un amanuense? No sé si algunos han visto amanuenses en sus países, pero yo vi todavía esas personas que escriben cartas para ti. Eso había antes, cuando no había máquina de escribir. Los amanuenses, las personas que te escribían las cartas, dice, por favor, escríbemelo una carta, mi hija está en tal lugar o mi hijo está en tal lugar. ¿Y qué cosa quiere que escriba? Entonces dictabas vos y te lo escribían con una letra bien linda y te lo firmaban ahí abajito. Ese era un amanuense. Eso se veía todavía en Latinoamérica. Cuando era chiquito yo he visto todavía eso. Pero eso es lo que era Silvano, Silas, era un amanuense. A través de su mano el apóstol Pablo escribía, el apóstol dictaba y Silvano escribía. O sea, había muchas ventajas para llevarle a Silas en lugar de Juan Marcos. Juan Marcos todavía no estaba listo para ir a la misión, pero Silas sí estaba listo y tenía todas las calificaciones y las habilidades que se necesitaba en el campo de la misión. Y por eso es que lo lleva el apóstol Pablo. Parece que eran suficientes razones para escogerlo en lugar de Juan Marcos. Posteriormente se ve que el apóstol Pablo reconoció el ministerio de Juan Marcos y vamos a ver en 2 Timoteo 4:11, dice así. 2 Timoteo 4:11 dice, y solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Mira, hay un cambio acá. En Hechos se puede ver que el apóstol Pablo dice, no quiero llevar a Juan Marcos, no lo quiero llevar. Viendo lo que dice la Escritura, vemos que Juan Marcos todavía no estaba listo para ministrar entre los gentiles y ahora vemos aquí como el apóstol Pablo dice que le traiga a Juan Marcos porque él es útil en el ministerio. La vida de Juan Marcos cambió del tiempo en que el apóstol Pablo estaba haciendo su segundo viaje misionero para el tiempo en que el apóstol Pablo escribe esto, cambió, avanzó.
Y luego, después de esto, Bernabé y Juan Marcos no son más mencionados en Hechos de los Apóstoles. Ahí acaba. Ellos van a Chipre y parece que visitan las iglesias que antes visitó en una parte el apóstol Pablo y Bernabé, y después en Hechos no se los menciona más. Y también podemos ver que más tarde el apóstol Pedro reconoce a Marcos, y vemos también en Marcos 14, 51 y 52, que es Marcos quien escribe el Evangelio según San Marcos. Y el apóstol Pablo siempre se expresó bien de Bernabé, como está en 1 Corintios 9, 6. Pero Marcos es el autor del Evangelio según San Marcos. Y ustedes saben las 4 perspectivas que tienen los evangelios. Se parecen mucho, pero la idea central de lo que persigue cada evangelio es diferente. Porque Mateo presenta al Señor Jesucristo en su evangelio como el Mesías prometido. Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y justamente Marcos lo presenta como el siervo de Dios. Fíjese la perspectiva de Marcos. Pablo no lo quiso llevar. Bernabé sí lo llevó. Y hay diversidad de ministerios, sí, no estaba listo para estar entre los gentiles, pero sí se preparó, sí avanzó, hasta que el apóstol Pablo le llama, me es útil en el ministerio, y acaba escribiendo uno de los evangelios que habla del servicio. A ratos me pregunto, este primer viaje misionero que tuvo Marcos, le habrá enseñado y le habrá mostrado para ver la perspectiva de servicio que había en el Señor Jesucristo y que a él le faltó en el primer viaje misionero. Era el tiempo de visitar. Era el tiempo de ir a ver a aquellos hermanos que habían sido evangelizados en el primer viaje misionero, y esto nace en el corazón del apóstol Pablo, de ir a aquellos lugares no solamente para ver qué están haciendo, sino para confirmarles en su fe, para motivarles que estudien la palabra del Señor, que no es suficiente tener una vida devocional, sino que es necesario estudiar seriamente la palabra del Señor, académicamente la palabra del Señor, y que podemos ver también que la congregación necesita tener sabiduría cuando se presenta un desacuerdo sobre un asunto ministerial como el que se presenta entre Bernabé y Pablo. Pero la sabiduría y la dirección del Señor han producido que de ambos ministerios haya bendición, y especialmente de lo que se ve documentado es del ministerio del apóstol Pablo. Pablo y Bernabé entran en desacuerdo sobre llevar a Marcos, porque él los había abandonado antes de Panfilia o desde Panfilia, y por tanto la iglesia se ve obligada a resolver este conflicto. Pero la congregación en Antioquía es suficientemente sabia para lidiar con este desacuerdo ministerial. Y como dice este pasaje de la Escritura en el versículo 40, dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Así que salieron encomendados para la gracia del Señor. Era tiempo de visitar a los nuevos creyentes, pero la perspectiva no es solamente saber lo que están haciendo, es confirmarlos y motivarles a que se preparen, porque no siempre todo el tiempo vas a tener alguien que te visite en tu vida. Tienes que saber ser la persona que también visita, no la que espera solamente visitas, sino la que también visita. Y podemos decir que la iglesia hace el rol de sobrever en medio, además, y sobrever con sabiduría entre los desacuerdos ministeriales en la congregación. Hermanos, eso es lo que está diciendo este pasaje. La iglesia no es perfecta, la congregación no es perfecta. Pero el hecho de que no sea perfecta no va a impedir que la congregación vaya y sobrevea, cuide de aquellos que recién se han convertido al Señor para edificarlos en su fe.
Mientras la iglesia lidia con sabiduría sobre posibles desacuerdos ministeriales que pudiese haber, todavía en este pasaje vemos cómo supervisa, sobrevé a los nuevos creyentes. La iglesia no puede parar por eso, porque el apóstol Pablo dice, hay diversidad de ministerios y cada creyente puede hacer diferente ministerio. La visitación y el cuidado pastoral se ha realizado por creyentes calificados. Creyentes que califiquen son los que deben visitar. Creyentes calificados son los que deben hacer la labor, calificados en todos los sentidos, en el manejo de las Escrituras y también en su propio testimonio para que puedan llevar en alto la palabra del Señor. Y aquí está el desafío para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con los nuevos? ¿Cómo estamos haciendo con aquellos que son creyentes nuevos? ¿Cómo estamos manejando la misma dinámica dentro del ministerio, lo que se mueve dentro del ministerio? ¿No será que estamos dejando de edificar la vida de creyentes nuevos por dedicarnos a la dinámica dentro de la iglesia solamente? Deberíamos de dedicarnos a ayudarles a crecer y confirmarse en su fe a aquellos que vienen por primera vez al Señor Jesucristo. Pero para esto, uno también tiene que estar formado en la palabra del Señor. Yo estoy contento de contestar las preguntas de los hermanos, especialmente cuando me hacen preguntas de la palabra de Dios. Pero no me gustaría mucho que me sigan preguntando después de 5 años lo mismo. Es necesario que usted maneje bien la doctrina, hermano. A mí no me molesta de verdad cuando me preguntan una doctrina elemental. Pero me pongo a pensar, cuando han pasado años y me sigue preguntando lo mismo, ¿no ha estudiado? ¿Cómo puedo visitar a otro hermano? ¿Cómo puedo ayudarle a otro hermano? Si yo mismo no me estoy cultivando para enseñar. Porque no es responsabilidad solamente del pastor estudiar la palabra. Sí, predicar la palabra, sí, aquí. Pero para poder explicar a los demás es responsabilidad de cada creyente conocer la palabra del Señor. Amén. Así cuando llega el tiempo de visitar, se requiere obreros calificados de buen testimonio y con conocimiento de la palabra del Señor. Hermanos, hay diferencia entre conocer la Biblia. Usted puede conocer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Pero también hay que conocer la doctrina. Hay que conocer todas las doctrinas que nosotros creemos y que están en la palabra del Señor. Por ejemplo, que el Señor Jesucristo es Dios, la deidad del Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo es Dios. La doctrina de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia de la doctrina de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia de los eventos del porvenir? ¿Cómo es que nosotros creemos en los eventos del futuro? ¿Cómo creemos de los ángeles? Eso es doctrina. Uno es Biblia o doctrina. Pero eso no es suficiente tampoco. Es necesario cómo aplicamos esa doctrina y esa Biblia en nuestra vida diaria. Eso es vida cristiana. ¿Cómo respondo ante las situaciones normales que se presentan en mi vida con mi conocimiento bíblico y con mi conocimiento doctrinal? Y otra cosa que necesito saber cómo hago ministerio, cómo sirvo a los demás con esta mi Biblia, con esta mi doctrina, con esta mi vida cristiana, cómo ahora sirvo a los demás. Eso es tener una cosmovisión bíblica, hermanos. Así que para visitar, para servir a los demás, es necesario que también nosotros nos formemos. Así que quiero motivarle el día de hoy, hermano, ¿ok? Que piense seriamente en estudiar, que le dedique horas al estudio de la palabra del Señor. Empiece por poquito. Y después va a ver cuánto usted va a poder ser útil para las cosas del Señor. Así que si usted ha hecho la clase de fundamentos de la fe, le invito a mi clase de cristología, que tiene como requisito fundamentos de la fe, para que usted pueda estudiar un poco más profundo, más allá del estudio devocional, estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Quisiera que todos se pongan de pie. Y quisiera que hagamos una oración especial, hermanos. Y de verdad tengo el deseo de que el Señor levante en nuestra congregación gente que ame la palabra, pero no que ame solamente devocionalmente, sino personas que amen la palabra para estudiarla académicamente. Que el Señor despierte estas personas, que se animen y que estudien, y que tomen esta clase, pero tomen en serio la clase. Quiero que esta sea mi oración esta tarde. Vamos a orar.
Padre bueno, te damos gracias en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy puedas hablar, y has hablado, Señor, a los corazones de todos aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra. El apóstol Pablo, Bernabé, fueron a visitar a los hermanos. Tomaron caminos diferentes, Señor, pero fueron a verlos, Señor. Y te pedimos, Señor, que así como ellos, Señor, fueron a edificar y confirmar sus vidas, nosotros también podamos hacer lo mismo. Edificar y confirmar la vida de aquellos que son nuevos. Pero si nosotros mismos, Señor, no estudiamos tu palabra, si nosotros mismos no nos preparamos tu palabra, no podemos hacer lo que el apóstol Pablo hizo. Por eso te pido, Señor, en esta tarde, que toques el corazón de la congregación, toques el corazón de los hermanos, para que busquen preparación, Señor, seria, académica de tu palabra, especialmente en esas oportunidades que la iglesia da en este lugar. Padre, te damos gracias porque no solamente, Señor, nos has salvado, sino que nos pides que expliquemos por qué es lo que nosotros creemos, Señor. Que no podemos, Señor, afirmar ciegamente que es así. Tenemos que aprender y poder explicar, Señor, lo que nosotros creemos. Y por eso el día de hoy oramos, Señor, para que motives los corazones, Señor, y que tú los pongas, Señor, en esa clase para aprender, y en otras clases que tiene la iglesia para aprender un poco más allá de lo que se aprende en las clases regulares, tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias el día de hoy. Amén.